Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar checando otro de los mecanismos de transmisión de movimiento lineal. Sería el segundo mecanismo. Un mecanismo simple pero a la vez complejo. Chequemos un poco acerca de la teoría de esto. Vamos a estar checando lo que es el mecanismo de polea. El mecanismo de poleas y polipastos lo vamos a dividir en esas dos secciones, en el cual por uno vamos a checar lo que son las poleas y en otro lado vamos a estar checando lo que son los polipastos. Inicialmente, visualizando un poco los ejemplos, podemos ver que pues, es un mecanismo que está conformado simplemente por un disco a través del cual se hace pasar una cuerda, y este disco está articulado sobre una superficie, y vamos a levantar una carga a través de la aplicación de una fuerza. Vemos un poquito la definición de lo que es este mecanismo. Muy bien. La polea se conforma por un disco que puede girar alrededor de un eje céntrico de lo que es el círculo del disco, y dispone de un borde en el disco en el cual posee una acanaladura o ranura a través de la cual se hace pasar una cuerda, un cable o una cadena o correa, y la función principal que se desempeña es modificar simplemente la dirección de la fuerza aplicada, así como que permite cargar una resistencia en un extremo de la cuerda gracias a la aplicación de una potencia en el otro extremo de la cuerda. Básicamente nos va a servir este mecanismo para levantar objetos a través de esa cuerda, y pues se va a cambiar la dirección en la cual se aplican estas fuerzas. Viendo un ejemplo de manera rápida de lo que es este mecanismo de polea, vamos a visualizar este que tenemos en pantalla, en el cual podemos observar tanto la vista frontal como una vista lateral del mecanismo, que básicamente pues aquí tenemos lo que es el disco que se va a articular en el centro. Para lo que son ciertos mecanismos de polea que son las fijas, pues este va a estar sujeto sobre una superficie, pero bueno, veamos lo que es cada uno de sus componentes. Pues tenemos aquí algo que se le conoce como la llanta, o es la canaladura que tiene. Tenemos el cuerpo, que es todo el disco. Tenemos el eje a través del cual va a poder girar el elemento. Tenemos el cubo, que es a partir del cual simplemente es el centro del disco. Y tenemos la armadura, que es el elemento que se va a agarrar en ambos extremos del eje, para, ya sea si es una polea fija, pues para sujetarla sobre una superficie, si es una polea móvil, para soportar una carga a través de este punto. Y bueno, pues como ya estuve mencionando, los mecanismos de polea se clasifican en dos tipos, que son poleas móviles y poleas fijas. En este caso, las poleas móviles. Y bien, las poleas fijas las podemos definir simplemente como que son las que se caracterizan por, debido a que el eje de rotación a través del cual gira el disco se va a sostener a través de la armadura sobre una superficie fija. Por lo tanto, esta polea no se va a poder mover de ese punto, solamente va a poder rotar a través del eje. Y por el hecho de que la cuerda que pasa a través de ella solamente vamos a aplicar en uno de los extremos lo que es la resistencia, y en el otro de los extremos lo que es la fuerza. Algo muy importante a conocer para el cálculo de las aplicaciones de lo que es el mecanismo de polea fija, vamos a tener que simplemente la fuerza aplicada en este extremo de la cuerda donde vamos a aplicar la fuerza va a ser exactamente igual a la resistencia, puesto que este mecanismo de polea fija solamente nos va a poder ayudar a cambiar la dirección en la cual vamos a aplicar alguna fuerza o el movimiento. Mientras en este extremo donde aplicamos la fuerza va a ir hacia abajo, este extremo donde va la resistencia se va a estar moviendo hacia arriba. Entonces este mecanismo de polea lo único que nos va a poder apoyar es para levantar objetos de un punto a otro punto, pero no nos disminuye el esfuerzo que necesitamos aplicar. En el caso de lo que es un mecanismo de polipasto simple o la polea móvil, que se aplica la polea móvil, solamente sería este elemento de aquí. La característica principal es que la cuerda que pasa a través de ella está soportada, o está detenida más bien, sobre la misma superficie sobre la cual se va a sostener
alguna polea fija que conforme este mecanismo. Entonces la polea móvil solamente es este elemento en el cual nosotros vamos a estar soportando una carga y esta se va a poder mover de manera lineal. Viendo un ejemplo de manera sencilla de lo que es la polea móvil, pues como podemos ver, cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre la cuerda que pasa a través de este mecanismo, la polea móvil va a estar realizando movimientos de arriba hacia abajo, pero nunca se va a mover hacia ningún otro lado. Entonces su característica principal es esa, mientras que en esta configuración pues vamos a poseer una polea fija o una polea móvil, pero recordemos, esta polea móvil solamente es este elemento que está aquí, que a través del eje a través del cual gira, pues se va a montar la armadura en la cual vamos a soportar nosotros la carga. Bueno, en ese caso pues se van a identificar solamente por esos elementos. Viendo la imagen ejemplificada vemos varios tipos de polipastos, pero en realidad solamente vamos a clasificar dos polipastos porque el otro sería una polea, que es este de aquí. Los polipastos se van a identificar por el hecho de que es la conformación o combinación entre poleas fijas y poleas móviles. Entonces, en el momento en el que nosotros dentro de este tipo de mecanismos poseemos una polea móvil y una polea fija, ya se va a conocer como que es un mecanismo de polipasto, pero es un polipasto simple. Entonces, el resultado de esta combinación se le conoce como polipasto, y dependiendo de la cantidad de poleas móviles y poleas fijas que este mecanismo posea, y en base también a la cantidad de cuerdas que pasen a través de este mecanismo, se le va a conocer como mecanismo de polipasto potencial o polipasto exponencial, que en este caso es la clasificación de los mecanismos de polipasto. En la imagen ejemplificada que podemos ver en pantalla, podemos ver un mecanismo de polipasto un tanto complejo, puesto que este ya funciona a través de un sistema de engranajes y en lugar de ser una cuerda pues sería una cadena, y para poder aplicar la potencia que va a levantar la carga ya no se utiliza el ser humano como potencia, sino que se utiliza un motor que utiliza electricidad para mover todo el mecanismo y con ello levantar la carga, y el ser humano lo único que tiene que hacer es presionar unos botones. Ese lo veremos un poco más adelante, nada más cómo es que funciona o se caracteriza, pero en esta ocasión vamos a checar lo que son los mecanismos que funcionan de manera manual. En el caso de los mecanismos de polipasto potencial, como podemos ver en pantalla, se caracterizan por poseer la misma cantidad de poleas móviles como poleas fijas. En vista de esto, como en los ejemplos en esta imagen, podemos ver si tenemos un mecanismo con una polea fija y una polea móvil y a través de este mecanismo pasa una sola cuerda, se le va a conocer como mecanismo de polipasto potencial, debido a que dependiendo de la cantidad de poleas móviles que éste posea, va a ir disminuyendo la carga que se le esté atribuyendo a esa polea fija o a esa polea móvil o a esas poleas móviles, va a ir disminuyendo la carga que se le atribuye a cada una de ellas a la mitad. En los ejercicios de aplicación vamos a checar qué es todo esto. Y la fórmula para realizar los cálculos de la fuerza necesaria a aplicar para levantar alguna carga o resistencia dentro del mecanismo se da por esta expresión: F es igual a R dividido entre 2 por N, en la cual F es la fuerza o potencia, R es la resistencia o carga, 2 va a representar dos tensiones y N va a representar el número de poleas móviles que posee el mecanismo. Como podemos ver en este otro ejemplo, tenemos dos poleas fijas, dos poleas móviles y una sola cuerda que pasa a través de todas las poleas. Muy bien, entonces esa es la característica principal. Algo muy importante: si nosotros tenemos varias poleas móviles dentro del mecanismo,
toda la carga que vamos a levantar con ese mecanismo se le va a atribuir al mismo tiempo, en el cual pues por definición vamos a identificar que estos mecanismos se clasifican o se identifican por poseer solamente una polea fija, aparte de que poseen poseen más de una polea móvil que están conectadas entre sí en cascada. En cascada significa que van una tras de la otra llevando la carga de esta manera, van conectadas en cascada. Y bueno, una de las características de estos mecanismos de polipasto exponencial es que poseen la misma cantidad de cuerdas que pasan a través de las poleas como poleas móviles que tenga. Si yo tengo 3 poleas móviles, voy a tener 3 cuerdas diferentes que pasan a través de todo el mecanismo. Por ejemplo, en esta primer polea, que es donde se va a articular inicialmente, donde se va a estar sosteniendo toda la carga inicialmente, vamos a tener una cuerda que pasa a través de esa polea móvil y el otro extremo se va a estar deteniendo a través del eje céntrico de la siguiente polea móvil. Ahora la cuerda que pasa a través de esa segunda polea móvil se detiene sobre esta superficie que es la misma sobre la cual está sostenida la polea fija, va a pasar a través de esta polea móvil y el otro extremo se va a estar deteniendo de la siguiente polea móvil. Ahora, por último, para este ejemplo, la cuerda que pasa sobre esta última polea móvil se sostiene de este mismo extremo que es la superficie sobre la cual se monta la polea fija, pasa a través de la polea móvil, pasa a través de la polea fija y en el otro extremo es ahora sí el punto donde se va a aplicar la fuerza. La carga en este tipo de mecanismo de polipasto se divide de manera exponencial. En los ejercicios donde vamos a explicar la solución de los mecanismos de polipasto exponencial, vamos a visualizar un poco más el por qué se le llama mecanismo de polipasto exponencial. En este caso solo vamos a tener que la fórmula o la expresión para el cálculo de la potencia necesaria a aplicar en este mecanismo para levantar alguna carga es esta, la cual nos dice que F es igual a R dividido entre 2 elevado a la n, donde F pues sabemos que es la potencia o fuerza, R es la resistencia o carga, 2 es que se divide en 2 tensiones y n va a significar el número de poleas móviles también que posee el mecanismo, puesto que por cada polea móvil que posee un mecanismo de poleas o polipasto